En la sociedad soviética de posguerra, el deporte nunca se limitó a un juego. La destreza atlética fue un ingrediente fundamental en el pensamiento comunista. Entonces, cuando los soviéticos llegaron a la final del primer campeonato europeo, parecía que el fútbol se había establecido como un actor principal en las batallas propagandísticas de la Guerra Fría. Para Occidente, el triunfo soviético en el torneo señaló la llegada de una nueva y aún más siniestra potencia del Este, que reemplazaría a los húngaros de Puskás y compañía. Нет, никакой либо ценой не было таких политических каких-то требований и так далее, подоплеки никакой не было. Это было чисто спортивное соревнование, престижных и для нашей страны. Поэтому никаких других задач не ставятся, кроме спортивных. Resultó que el triunfo del Campeonato Europeo de 1960 fue un caso único. En la Unión Soviética los deportes por equipo no prosperaron del mismo modo que lo hicieron los deportes individuales. A diferencia de las Olimpiadas, el fútbol en Europa tuvo licencia para desarrollarse relativamente al margen de la Guerra Fría. Hoy, equipos europeos poderosos. ¿Qué es lo que define a un equipo europeo poderoso? El éxito en la Copa Europa es uno de los factores. En 1963 el equipo del Milan fue a Londres para enfrentarse al campeón, el Benfica, en la final de la Copa Europa. Arrivammo in Inghilterra e non eravamo certamente i favoriti. D'altra parte il Benfica aveva sostituito nella competizione europea il Real Madrid che aveva dominato negli anni precedenti, quindi con l'arrivo di quel Benfica si allontanò la stella del Real Madrid e quindi il Benfica era considerata la squadra favorita in quell'incontro. En Wembley, 2 goles de Altafini le dieron la primera Copa Europa al Milan y a Italia. El Milan era financiado por el industrial Andrea Rizzoli, uno de los magnates del fútbol italiano. Junto a Angelo Moratti, el presidente del Inter, su rival en la ciudad, fueron acusados de tener más dinero de lo debido. Pero cuando Moratti llevó a Helenio Herrera como director técnico, fue una de sus jugadas más sagaces. Herrera demostró ser uno de los directores técnicos más innovadores y resueltos del mundo. È difficile arrivare alla vetta, ma è anche molto più difficile mantenersi. Giustamente i nostri nemici erano arrabbiati non solo dei successi che abbiamo, ma che eravamo sempre alla vetta. Per esempio la Juve, il Bologna, il Milan, la Roma, su, giù. Invece noi sempre là, e ci promettiamo, mentre io allenerò l'Inter, voglio che l'Inter rimanga alla vetta sempre. Se le atribuye a Herrera la introducción en la jerga del fútbol de la palabra catenaccio, cerrojo en italiano. La presión por obtener resultados fue lo que dio lugar a ese estilo de fútbol sin riesgos. El Inter se convirtió en el símbolo de que un triunfo de 1-0 con un gol marcado de contraataque era el resultado ideal. Quando parlano che l'Inter era famosa per il catenaccio commettono un grave errore, perché quell'Inter non era solamente brava in difesa e nel contropiede. È vero che nelle partite, soprattutto quelle che giocavamo in campo esterno, la squadra preferiva stare coperta perché poi possedeva dei giocatori che avevano una grande velocità e quindi sviluppavano contropiede che li portava a raggiungere i risultati. Però nelle partite interne o durante la stessa partita fuori casa, quando era necessario, la squadra sapeva imporre il gioco, attaccare, fare pressing. Tras haber vencido al Real Madrid en la final de la Copa Europa de 1964, el Inter retuvo su título al año siguiente contra el Benfica en su estadio San Siro.
El resultado, 1-0. Ganar era todo para Angelo Moratti, sin importar el costo. En 1964, en respuesta a la escala de valores de los magnates propietarios de clubes, la Confederación Italiana de Fútbol prohibió a los clubes los contratos onerosos por la importación de extranjeros. La idea era promover los talentos vernáculos para ayudar al seleccionado nacional. Desde la obtención de la Copa del Mundo en 1938, Italia había soportado una serie de derrotas bochornosas. En 1968, la prohibición de extranjeros pareció dar resultado en la final del Campeonato Europeo contra Yugoslavia. No existe un momento a partir del cual se pueda decir que el fútbol del norte de Europa se tornó más poderoso que el del sur. Pero la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966 fue el comienzo simbólico de esa transición hacia el poder. Para los inventores del juego, eso señaló su retorno a la posición de potencia. I would like to have won it outside England, maybe. But it didn't matter. We beat the best on our own pitch. I think we'd have beaten them wherever we were. We were the best team in the world at that particular time. There isn't a day ever goes past that nobody mentions the World Cup to me in '66. Even little lads now come to me. You know. What was it like in the World Cup, Bobby? You know? What was it like winning the World Cup final? And it's history. It's part of our history. The greatest moment in English sport. I think without any question. Doce meses después, un grupo de jóvenes escoceses sin muchas posibilidades hicieron historia en la Copa Europa. El Celtic no era un equipo de estrellas internacionales. Los 11 jugadores habían nacido a no más de 30 kilómetros del campo, en Glasgow. At dawn on Sunday, the Celticade of cars and buses started the long drive to Lisbon. El Inter, los millonarios de Italia contra el desconocido Celtic. Parecía una contienda desigual por donde se mirase. And we're like mere dwarfs. They thought there must have been a circus act. When they seen me and Bobby Lennox, Ronnie Sampson, no teeth. Ronnie had no teeth at all. He used to put both teeth into the back of his bonnet and keep them the right-hand side. And we looked at these guys and we're saying, my God, they're film stars, the amber Solaire, the teeth, they're gleaming. I said, oh, what are you doing here? Oh, come on. It was to be reversed, wasn't it? La victoria del Celtic sobre el Inter cambió la naturaleza del fútbol europeo entre clubes. La fuerza de la personalidad había triunfado sobre la asistencia técnica estricta. Billy McNeil and his magnificent men earned the thanks and admiration of their native Glasgow, Scotland, and the whole United Kingdom. Jock Stein was so instrumental in it, I couldn't put words to it. Because, I mean, people talk about Jock Stein as being the greatest manager ever. Otro director técnico de la misma escuela de Stein era Matt Busby del Manchester United. 10 años después del accidente aéreo de Múnich, había logrado otro equipo campeón que habría de seguir los pasos del Celtic. Here we are in Wembley in the final, and obviously we're all in good heart, and I feel that we have the great opportunity of winning the European Cup for the first time for an English club anyway. Enfrentaron al Benfica.
The Busby boys seemed fired with a new enthusiasm and stormed into the attack. Watch this fantastic goal. But where United finished, not on your life. Bobby Charlton made it 4-1. Manchester United had well and truly done it. They were supreme soccer champions of Europe. At last, Matt Busby, the maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer. His wonderful 11 men were all princes. If there's such a thing as a godfather, Sir Matt was it. But and it was nice as well because there were so many great managers around. You know, Bill Shankly was around. He was a friend of Sir Matt's. Jock Stein was around. He was also a close friend. And people like Don Revie came in at Leeds and did a terrific job. And there was so many great managers around. And it's amazing, Ethan. Now they talk about Fergie, of course, and they were all sort of basically from the same mould. You know, they know the game inside out. El ascenso del norte pudo haber tenido un inequívoco aire británico en los primeros tiempos, pero fue una revolución consolidada del otro lado del Canal de la Mancha, en Holanda. Cuando llegó a la final de la Copa Europa en 1970, el campeón holandés Feyenoord tuvo que enfrentarse al Celtic. Was een beetje, vond ik, tegen het arrogante aan. Van, ja, wij moeten eigenlijk nog de wedstrijd spelen tegen Feyenoord. Maar ja, dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Zo stonden ze ook. En heel houten een beetje warming-up te doen in een cirkeltje. En dus dat gaf ons toch wel een bepaalde... Ja, buiten dat je al gemotiveerd was het toch nog extra gemotiveerd. Los muchachos de Glasgow se habían convertido en los estadistas más antiguos del fútbol. Pero bajo la dirección técnica de Ernst Happel, el Feyenoord aprendió rápidamente. El fútbol holandés hacía solo una década que era profesional. En 1963 el seleccionado nacional se había sentido humillado cuando Luxemburgo los dejó fuera del campeonato europeo. Ahora el club más popular de Holanda era campeón de Europa. La transformación fue completa. 4 meses después, el Feyenoord era el campeón mundial de clubes. El Feyenoord no estaba solo. Toda la cultura del fútbol holandés estaba experimentando un cambio drástico. Era una sociedad basada en el liberalismo y el calvinismo. Una sociedad que cuestionaba las normas establecidas y valoraba el trabajo ético. Si a esto se le suma una generación de jugadores sumamente talentosos, da como resultado el fútbol total. Cuando el gigante italiano, la Juventus, llegó a su primera final de la Copa Europa en 1973, se enfrentó a un equipo del Ajax cuyos jugadores eran capaces de cambiar de posiciones con facilidad. Esto les valió 3 victorias consecutivas en la Copa Europa. El fútbol total fue también utilizado para describir el estilo del equipo de Alemania Occidental de la década del 70. En el Campeonato Europeo de 1972, los alemanes comenzaron a dominar el fútbol europeo como nadie lo hizo nunca. Si su triunfo sobre los húngaros en la final de la Copa del Mundo de 1954 no bastó para convencer a los escépticos, esta victoria de 3-0 sobre la Unión Soviética en Bruselas dejó poco lugar a dudas. La dirección técnica estaba a cargo de Helmut Schön. Schön verkörperte eine andere Welt schon und eine andere Zeit. Helmut Schön war der Trainer, der versucht hat, kooperativ mit den Spielern zu reden. Seppel Herberger hat gesagt, so geht's,
Und so wird es gemacht, Schluss. Dann wurde nicht mehr lange diskutiert. Durante los últimos 25 años, los alemanes mostraron al resto de Europa que esa buena organización, esa planificación meticulosa y el cuidado del detalle eran fundamentales para un equipo exitoso. Aun cuando el equipo jugaba mal, los resultados estaban a su favor. Das Ideal des Fußballs wäre eine Mischung von beidem, nämlich die großartige individuelle Technik der Südamerikaner mit der nüchternen Sachlichkeit der europäischen Spieler. Wir werden niemals versuchen, südamerikanischen Fußball zu kopieren. Das können wir nicht. Genauso wie die Südamerikaner wahrscheinlich nicht so spielen können wie die Engländer oder wie wir oder andere europäische Nationen. Die Deutschen waren eine Mischung aus guten Fußballern, die so ein wenig nach Südeuropa hin tendierten, wo eben Italiener und Spanier gute Fußballer waren, und aus dem Rest, der nach England tendierte, Einsatz, Wille, Biss, Kraft, Kondition. Und diese Mischung, das hat eigentlich die Deutschen immer ausgezeichnet, dass sie nicht nur gekämpft haben und nicht nur versucht haben zu spielen, sondern die beiden zusammen. Und deshalb waren die Deutschen auch immer so stark, weil das stimmte. La final de la Copa del Mundo de 1974 en Múnich fue la batalla de dos gigantes del fútbol total, Alemania Occidental contra Holanda. Beckenbauer contra Cruyff. A mediados de los 70, Praga se convirtió en la ciudad olvidada del fútbol europeo. El recuerdo de participaciones en dos finales de la Copa del Mundo se había ido borrando con el tiempo. Checoslovaquia era parte de una Europa más dividida que nunca, pero no hay que ocultar el hecho de que a pesar de sus ideales elevados, el comunismo no fue bueno para el fútbol. Al ver los jugadores el dinero que se ganaba en Occidente, muchos simplemente perdieron interés. Pero como en toda regla, siempre existe una excepción. En su camino hacia la final del Campeonato Europeo de 1976, Checoslovaquia venció a Inglaterra, la Unión Soviética y Holanda. Pocos creían que le ganaría a Alemania Occidental en la final. El encuentro tuvo que ser definido por penaltis. El tiro ganador fue uno de los más extraordinarios nunca vistos. Cuando Uli Hoeneß falló, detrás vino Panenka. Takže já jsem bydlel na pokoji s Ivo Viktorem a právě večer jsme probírali ty naše šance, mluvili jsme hodně o fotbalu a on věděl, že tu penaltu, pokud k ní dojde, chci kopnout tím způsobem a on mi o toho strašně zrazoval. On je trošku byl a je pesimista a říkal, to prostě si nemůžeš dovolit, to nemůžeš v takovýhle moment důležitý na mistrovství Evropy, prostě takhle kopnout penaltu, prostě nejde, jo. Ale já jsem se zvyklat nedal a o to víc mě těšilo potom, když jsem ji proměnil, že on byl první, který vlastně mě, jak se říká, mě chytil za nohy a srazil mi na zem a prostě pak se vytvořil ten velký hrozen. Checoslovaquia fue el sorprendente campeón europeo.
Tras haber perdido 2 finales de la Copa del Mundo, finalmente ganaban un trofeo cuando parecía menos probable. Já shodou okolností o tyhle penaltě se taky na to téma pak mluvil Pelé a ten říkal, že tady to proběhlo tiskem, že takhle kopnul penaltu, že mohl jenom blázen nebo génius. Tak Panenka asi Tonda byl něco mezi. ...1976 fue también el año en que el Liverpool, al ganar su 9º campeonato, se convirtió en el club con más triunfos en la historia del fútbol inglés. Fue el club que construyó Bill Shankly. Since I come here to Liverpool or to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. Shankly se retiró en 1974. Fue sucedido por Bob Paisley, quien con su modesta forma de ser hizo de Merseyside la capital del fútbol europeo. The whole place reeks of the Shankly enthusiasm. It still does not, and the people do. And it was always in the back of your mind that you were trying to follow a legend. El campeonato de 1976 lanzó al Liverpool a su aventura en la Copa Europa. Roma era su destino para la final de 1977. Esperándolos estaban los campeones de Alemania Occidental, el Borussia Mönchengladbach. The 77 European Cup final was, in Bob Paisley's words, the greatest day of his life. And it was an amazing day. I think the Germans were favourites to win. Paisley was delighted because he said, the last time I was in Rome was on the back of a tank when they helped liberate the city in 1944. And in fact, the players will tell you that when they got to the Olympic Stadium in Rome, they got in the dressing room, and Paisley's team talk was confined to that. He didn't blind them with science, he didn't give them dossiers, he didn't bemuse them with tactics. They knew the game to play, to beat the Continentals at their own game. Ningún equipo inglés había ganado la Copa Europa desde el Manchester United en 1968, aunque les había resultado fácil vencer en las otras 2 competencias de clubes en Europa. Sería el primero de 4 triunfos para el Liverpool. Como el director técnico de Inglaterra más exitoso de todos los tiempos, Paisley fue responsable de 3 de ellos. I don't know as he ever said he was proud of anything. He never talked a lot about even, I mean, when we met after the Cups, I mean, I didn't go to Rome when they were in the European Cup because I was working, but I was at the airport to meet them coming back and that, and I went on the coach round and that. Well, we came home, we had a cup of tea and we went to bed. They became the first British club to retain the European Cup the following year, Dalglish scoring the only goal against Bruges. And so the empire then was just in orbit, and it was lift-off time like nobody had ever anticipated. I mean, Shankly had laid the foundations, and I think nobody could have lit the fire like Shankly did on the Liverpool, but at the same time, I don't think anyone could have fueled the flames like Paisley, because he just took it on that extra stage and put that sophistication into Liverpool to make them champions of Europe. Las travesuras de Bruce Grobbelaar en la final de 1984 reavivaron la confianza de los ingleses.
Liverpool, Forest y Villa ganaron entre sí 7 títulos en solo 8 años. La tragedia de Heysel y el fanatismo inglés se encargarían de acabar con eso. I think when they came to the grounds and it was European nights, certainly Anfield was buzzing. And I think the atmosphere would have been a huge advantage for ourselves, I'm sure, for Villa and Forest. Maybe the teams responded like that, and maybe the English teams responded because of success previously, that they thought, well, they can do it, so can we, and they gained confidence from that. But certainly, it was a marvellous time for English football, the late 70s, early 80s, as far as European Cup was concerned. Los 70 pudieron haber sido buenos tiempos para el norte de Europa, pero para Italia y Europa del Sur es mejor olvidarlos. Luego, en 1982, vino la Copa del Mundo de España. 2 años antes se había permitido el regreso de jugadores extranjeros al fútbol italiano para ayudar a revitalizar un juego estéril acosado por los arreglos de encuentros y los escándalos de apuestas. Fue el primer paso en el resurgimiento italiano. El segundo vino cuando derrotaron a Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo de 1982. Pronto la mayoría de los mejores jugadores europeos pasaron a integrar los clubes italianos, y ninguno más famoso que Michel Platini. Cuando Maradona se unió al Napoli, el fútbol italiano se convirtió en el amo absoluto. J'ai décidé la Juventus parce que, même sans connaître rien de la Juventus, en parlant pas italien, j'ai choisi l'Italie parce que le calendrier était plus facile, il y avait moins de matchs. J'avais pas envie de passer comme en Angleterre, mes Noël en train de jouer au football, le Nouvel An en train de jouer au football. Et donc il y avait un calendrier plus stable dans un pays où il y a un peu plus de soleil. Sin embargo, los primeros años de la década del 80 no fueron una época próspera para el Milan. Tras el escándalo de los arreglos de encuentros, el club quedó relegado y al borde del colapso hasta que fue rescatado en 1986 por el magnate de los medios, Silvio Berlusconi. Los clubes italianos siempre fueron financiados por gente poderosa. Y Berlusconi no era diferente a los Rizzoli, los Agnelli y los Moratti de antaño. No escatimó en gastos, pero compró con inteligencia. Los salarios del Milan y de otros clubes italianos ofrecían mucho más que los de otros países. La llegada de 2 jugadores holandeses, Marco van Basten y Ruud Gullit en 1987, transformó al club. Al año el Milan era campeón de Italia. A los 2 era campeón de Europa. Per quello che riguarda Gullit forse era il più allenatore di tutti, nel senso era quello che dava più indicazioni tecniche anche all'allenatore, cioè lui cercava di proporre tante soluzioni. Van Basten, grandissimo calciatore, forse un pochino più chiuso, nel senso che non era come Gullit, aveva un carattere un pochino più chiuso, ma aveva una grandissima, naturalmente grandissima tecnica e aveva un grandissimo orgoglio. La generación holandesa de fines de los 80 fue educada en la tradición del fútbol total. Y en las finales de la Eurocopa de 1988 en Alemania Occidental eran dirigidos por Rinus Michels. Cuando se enfrentaron a los alemanes en semifinales fue la oportunidad de ahuyentar a viejos fantasmas. In de trainingsperiode kreeg ik te doen met een ploeg die demonstreerde zeer scherp te zijn, zeer gemotiveerd. Dat komt ook omdat natuurlijk in de voorgaande jaren het weer niet gelukt was en er een hoop problemen zijn geweest. En ja, iedereen was er aan toe om er weer eens wat van te maken.
Vencer a los alemanes era una cosa, que recogió las ganancias. Che è arrivato l'anno dopo e si è subito inserito, ha trovato i suoi amici Gullit e Van Basten. È stato fondamentale anche lui perché è un giocatore straordinario, a centrocampo poteva giocare da solo, contro 3, contro 4, aveva un fisico eccezionale. Rijkaard, tira e gol di Rijkaard porta in vantaggio il Milan al 22esimo. En 1990 el fútbol italiano alcanzó su apogeo. El Milan retuvo la Copa Europa y los 3 torneos europeos fueron ganados por clubes italianos. El año anterior, el Inter había ganado el campeonato por tercera vez, lo que no sucedía desde tiempos de Helenio Herrera. Una vez más, Milán era la ciudad más poderosa en el mundo del fútbol. En 1990, Italia fue sede de la Copa del Mundo y cuando Holanda se enfrentó a Alemania Occidental en la segunda ronda en Milán, no fue solo uno de los mejores encuentros del torneo, sino que enfrentó a los 3 holandeses del Milan con los 3 alemanes del Inter. Sin embargo, fue un encuentro más recordado por otras razones. Das Spiel Holland-Deutschland war zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr nur Holland gegen Deutschland, sondern war auch AC Mailand gegen Inter Mailand. Und wir waren nur einfach der glückliche Gewinner bei diesem Spiel, wobei die Holländer zu Beginn des Spiels, ich glaube, 3 oder 4 ganz klare Torchancen vergeben haben. Die hätten also das Spiel schon frühzeitig entscheiden können für sich. Und wir waren happy, dass sie es nicht getan haben und wir wurden immer besser während des Spiels. Und dann haben wir das auch mit 2-1 noch gewinnen können. Aber es war mehr als nur Deutschland gegen Holland, es war auch gleichzeitig eine Mailänder Stadtmeisterschaft. El contingente del Inter celebraría cuando los alemanes se convirtieron en campeones del mundo tras vencer a Argentina en la final. El año anterior, la destrucción del muro de Berlín fue el símbolo de los cambios políticos que se vivían en Europa. La Copa del Mundo de 1990 fue la última vez que Alemania Occidental entró en un torneo. La geografía cambiante del continente evidenció el surgimiento de nuevas incertidumbres, particularmente en los Balcanes que se vieron sumergidos en el caos. La UEFA consideró que la única opción que tenía era expulsar a los yugoslavos del Campeonato Europeo de 1992 en Suecia. Los miembros del seleccionado danés tuvieron que regresar de sus vacaciones de verano cuando se les dio el lugar de Yugoslavia. 2 semanas después, ingresaban en el campo de juego preparándose para enfrentar a la Alemania unida en la final. Ocho países diferentes fueron campeones europeos desde 1960. Pero ninguno sorprendió más que Dinamarca. Cuatro años después, los alemanes no cometieron el mismo error. La Eurocopa de 1996 les dio un 6º campeonato a los alemanes. Se enfrentaron a la República Checa, quien comenzó con ventaja. Pero era el día de Oliver Bierhoff. Das war natürlich ein überragendes Gefühl. Auf der einen Seite natürlich, weil es entscheidende Tore waren für den Sieg der Mannschaft. Wir hatten dort eine sehr zusammengewachsene Mannschaft, die sehr viel zusammengehalten hat und wir hatten eben auch dieses Ziel immer vor Augen. Und wenn man dann noch gerade als Stürmer hineinkommt,
vielleicht noch innerlichen Frust mit sich trägt, weil man doch die vorherigen Spiele nicht so häufig gespielt hat, wie man es sich gewünscht hatte, dann war das eine große Freude, Genugtuung und natürlich irgendwo auch für einen selber ein einmaliges Erlebnis. Cuando la Copa Europa fue rebautizada como Liga de Campeones en 1992, marcó el comienzo de la era de los superclubes millonarios. Sin embargo, fue una década en la que 9 clubes diferentes fueron coronados como campeones de Europa. Mientras que ningún club dominó a Europa desde la era del Milan, el final del siglo XX mostró el surgimiento de un seleccionado nacional llamado a estar entre los más grandes de todos los tiempos. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir les joueurs. J'ai dit, qui veut rester avec moi? Qui veut avoir le challenge avec moi? Qui veut rester pour aller? Et j'ai gardé ceux qui voulaient, et puis j'ai éliminé ceux qui ne voulaient pas. Et j'ai pris tous les jeunes joueurs, avec la nouvelle génération, Zidane, Dugarry, Lizarazu, plein de jeunes joueurs qui avaient envie, qui avaient la qualité. El fútbol en Francia nunca había sido aceptado como una corriente cultural. La Copa del Mundo de 1998 en Francia cambiaría esto. El triunfo francés sería atribuido a un planeamiento a largo plazo, a una estrategia coordinada que involucraba tanto a los clubes como a la confederación. La France a su, à travers ses clubs, former les jeunes. Et au-delà de ça, nous on a eu la chance de pouvoir acquérir une grosse expérience à l'étranger. Et donc, cette expérience, finalement, explose lorsqu'on se retrouve tous ensemble dans l'équipe de France, parce que chacun d'entre nous apporte un petit quelque chose supplémentaire et permet à l'équipe d'arriver à un niveau très très élevé. Al ganar la última Copa del Mundo del siglo pasado, Francia era el favorito para ganar el primer campeonato europeo del nuevo milenio en los Países Bajos. Los franceses llegaron a la final con una mezcla del estilo galo y de buena suerte. Se enfrentaron a un equipo italiano que dependía del catenaccio de antaño. C'était un grand match pour les deux équipes. L'Italie menait 1-0 jusqu'à la dernière minute. Et je crois que pour le spectacle, il n'y a rien de mieux que de faire ce que l'on a fait, c'est-à-dire renverser la vapeur en l'espace d'une minute, quoi. Donc pour nous, ça reste un grand moment. En plus, c'est vrai que c'était notre deuxième trophée. Donc un regard particulier sur cette coupe remportée. El juego se trata de gloria. Se trata de hacer las cosas con estilo, con gesto triunfal. Se trata de salir y vencer al adversario sin esperar que éste muera de aburrimiento. Los franceses demostraron ser merecedores de tal tradición.